nos sientan así a contarnos que iban a volver, sino que además íbamos a tener un hermano. El día de hoy tengo de invitados a mis hermanos, María Gracia y Fernando. Yo soy Fernando, el mayor de los tres. Le llevo prácticamente 15 años a Micaela. Yo soy de la época de los pañales de tela. Si bien es cierto, yo soy la segunda, a mí siempre me criaron así, como la que tú puedes hacer, tú puedes resolver. Y un día, me acuerdo, nos sientan así a contarnos que iban a volver, sino que además íbamos a tener un hermano. Y pensábamos, no entiendo, esta comida no es para decirnos que ya se van a divorciar. Dos noticias bomba en, Claro. en una sola. Claro, en un o almuerzo, sea, y yo pensé que en verdad nos estaban juntando para decirnos, bueno, en verdad ya hemos decidido que esto está acá y nos vamos a divorciar. Y nada, pues nace esta gorda con el cachete así inflado, roja, que parecía una manzana. Bien fea era. Y te vamos a ver. Fernando me decía, no, ya, en verdad, dime, ¿es feíta? Y yo, bueno, sí, un poquito. Los hermanos son tus compañeros de vida, son con los que vives todo, los que te entienden, los que con una mirada saben qué te pasa. Fernando es el pilar de esta familia. Fernando, yo creo que tiene todas las cualidades que tú y yo no tenemos. Exacto. Yo no me imagino esta familia sin Fernando. Fernando. Imposible. Que yo admiro a mi hermana María Gracia porque yo siempre te he visto como perfecta. Eres demasiado organizada, como dice Fernando, eres súper vehemente, todo lo que te propones lo logras. Micaela, lo que admiro es 100% y es una cualidad que ha sacado de mi papá definitivamente, es el espíritu emprendedor que tiene. No conozco una persona más trabajadora que mi padre. Y Micaela ha sacado eso, ¿no? Ese tema de emprendimiento, de ir para adelante ante la adversidad. Madres Podcast vuelve y seguimos preguntándonos lo que nadie se atreve a decir en voz alta sobre la maternidad. Entre risas, lágrimas y verdades incómodas, seguimos construyendo este espacio para hablar de la maternidad como realmente es. Escucha, comparte y sé parte de nuestra conversación. Todos los domingos, 7 p.m. por Spotify y YouTube. Hola chicas, bienvenidas a un nuevo episodio de Madres Podcast. Y ya con este vamos cerrando la temporada 4. Y el día de hoy tengo de invitados a mis hermanos, María Gracia y Fernando. Bueno, a mi hermano fue súper difícil convencerlo, así que estoy feliz. Y vamos a conversar un poco. Ellos es la primera vez que están en un podcast. Y yo estoy feliz de tenerlos acá, son invitados muy especiales para mí. Así que vamos a hablar como de la complicidad de ser hermanos y de cómo entre hermanos te entiendes de una manera distinta, ¿no? Hola Mari, hola Fer, gracias por venir. Hola Mica, ¿qué tal? Estoy feliz que Hola, estén Mica. acá. Gracias. Y nada, vamos a hablar, o sea, como fluir un poco como de nuestra historia de vida, ¿no? Como dice María Gracia, vamos a rajar de mis papás. Contar un poco, Fernando es el mayor, después viene María Gracia y después de varios años vengo yo. Así que ahí, ¿quién quiere empezar? Contando. Bueno, si les parece empiezo yo. Dale. Como dijo Mica, yo soy Fernando, el mayor de los tres. Yo tengo 47. Le llevo prácticamente 15 años a Micaela. De hecho, por casi 3 años, antes de que llegue María Gracia, fui hijo único. Y el rey. De hecho, claro, la interacción con mis papás, que yo recuerdo en mis primeros años de vida, era bastante bonita, bastante fluida. Yo siempre le digo a mis hermanas que yo nunca tuve nana, porque a mí me crió mi madre. Ese tema de la nana no estaba en consideración en esa época. Yo soy de la época de los pañales de tela. Y a partir de ahí tengo muy bonitos recuerdos de mis primeros años con mis padres, yéndonos de viaje, pasándolo bien y etcétera, ¿no? Ahora, luego llega mi hermana María Gracia, que ya contaré ya un poco sobre eso. Y mucho después llega Micaela. Pero de hecho, yo he sentido que la familia, en el tema de los hermanos, que es lo que vamos a conversar hoy día, ha evolucionado mucho de manera muy favorable, de manera muy positiva, porque, a ver, con sus pros y sus contras, ¿no? Con sus momentos divertidos y bonitos y sus momentos difíciles, de hecho, los hermanos siempre son un soporte. Hemos tratado siempre de cultivar una buena relación de hermanos, lo cual es muy difícil porque tengo amigos que lamentablemente no tienen buena relación con sus hermanos, por ejemplo, y son cosas que pueden suceder, ¿no? Entonces lo que hemos hecho nosotros es cultivar una buena relación que mantenemos hasta ahora. Ya tenemos nuestras propias familias, nuestros hijos,
y a partir de esto también siempre intentamos de trasladar esos valores de la unión familiar hacia nuestros hijos para que sean buenos primos hermanos y se mantenga eso, ¿no? Pero todo parte por la relación de hermanos, que creo yo que es algo que se puede cultivar. No es fácil, como les digo, pero se puede cultivar a pesar de que las relaciones padre-hijo o padres-hijos no sean las mejores, ¿no? Si tú no tienes una buena relación con tu papá o con tu mamá o con los dos, yo creo que siempre es bueno eh, poner un tema aparte a los hermanos y tratar de que con ellos sí hay una excelente relación. Y eso es un poco lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Ay, qué bonito hablas. Y tú que no Sí, querías venir, bonita. oye, caramba. Además, yo creo que tenemos los dos lados, porque por el lado de mi papá, como mi papá se llevaba súper bien con sus hermanos, igual habían cosas de por medio, porque siempre van a haber temas de por medio y son 5 además, o sea, los 5 son súper diferentes. Pero, y también tenemos el lado de mi mamá, pues que ni se hablan, ¿no? Edita. No, pero es que es verdad. Entonces, Sí. y O que sea, sí se han hablado y que sí se han llevado bien en algún momento y que sí ha sido bonito en son algún los momento. polos. Y hemos visto cómo se han ido separando y son los polos opuestos, ¿no? Y mis abuelos han fallecido y aún así siguen unidos los hermanos y nosotros somos muy unidos nuestros primos hermanos. Entonces creo que es algo que tú dices, me voy por el camino de la desunión, que ya vemos que no es nada bonito, o me voy por ese camino tan bonito y sigo dejando a las generaciones que vienen cultivando algo tan bonito como es la familia. Sí, pero yo también creo que el otro día lo hablábamos entre los tres, cómo la mamá, en este caso, claro, nuestra abuela, o sea, hacíamos un poco como el comparativo de ambas abuelas, como una siempre, a pesar de problemas o lo que sea, porque, a ver, no es real que no hayan familias sin problemas, ¿no? Siempre promovió la unión, ¿no? Siempre promovió la unión entre sus hijos y entre sus nietos. Y yo creo que por eso con la familia de mi papá, los 17 nietos somos tan unidos, ¿no? Y mi otra abuela que no, que bueno, no promovió eso, y te das cuenta, o sea, cuando hay una base y cuando no la hay, ¿no? Y bueno, yo creo que, como dice Fernando, si bien es cierto, claro, tus papás necesariamente no se tienen que llevar bien entre ellos o no hay una relación de padre o madre, hijos que también pueda ser buena o mala o lo que sea, no debería de afectar la relación entre hermanos. Al final yo creo que los hermanos son tus compañeros de vida. O sea, son con los que vives todo, los que te entienden, los que con una mirada saben qué te pasa, ¿no? Y, y yo creo que, o sea, Voy a llorar. no sé, yo sí, te iba a decir, vas a llorar, ¿no? Estás con el ojito vidrioso. Eh, yo creo que también es un tema de, hay un factor de suerte, creo yo, porque yo veo distintas familias con distintos hermanos, con distintas dinámicas de cómo se llevan los papás y los papás con los hermanos, y no es que hay un patrón, o sea, no es que, ay, sí, los hijos de papás divorciados o los hijos de papás que se han llevado mal son más unidos porque han tenido que unirse dentro del caos. No, porque también hay hermanos de papás divorciados que los hermanos no se llevan, no se hablan. Entonces yo creo que definitivamente también hay cierto factor de suerte o ha habido un elemento en la familia que ha sido como el pegamento para que los hermanos sean unidos. Nosotros tres somos totalmente distintos los tres, ¿no? Y, y con todo y eso, siempre nos respetamos, pero también siempre nos comunicamos de una manera real y sincera, sin faltarnos el respeto. ¿No? O sea, siempre nos decimos, mira, me parece que está mal, me parece que acá la fregaste, o también las cosas positivas. Oye, ¿sabes qué? Qué admirable esto que estás haciendo, estoy orgullosa de ti. Y esa comunicación, el tener una comunicación asertiva, yo creo que también nos ha ayudado mucho, porque en momentos de caos, en que todo explota, es muy fácil también agarrársela con el otro, ¿no? Pero siempre hay uno, aunque los otros dos estén pasados de vuelta, que pone como ese, a ver, gente, ¿no? Vamos a tranquilizarlos. Entonces, conseguimos tener un equilibrio. Yo creo que eso es lo bonito de ser 3 también, porque hay como más democracia, ¿no? Porque si eres 2, como uno puede opinar una cosa, el otro puede opinar la otra y al final no te pones de acuerdo.
A menos que te lleves recontra bien, que también hay familias de 2 hermanos que se llevan súper bien. Pero también lo bonito es como ser tan distintos que ¿no? Claro, O por eso es sea, lo que por digo, no hay... ejemplo, con lo que ha pasado con mi papá ahora, pues que falleció y en verdad cada uno tenía una relación tan distinta con él, pero cada uno de cierta manera se ha ido ocupando de cosas. Sí, lo que yo te decía, yo creo que cada uno tiene su rol también dentro de la familia, en cómo ha crecido, y cómo la han criado, ¿no? O sea, en mi caso, por ejemplo, Fer que ya contó un poco cómo ha sido él, yo Él soy era la el del rey, él era el medio, hijo, él no tenía el nana. predilecto. Él nos saca ese cacha siempre porque no tuvo nana. El O predilecto. sea, mi mamá le contaba cuentos, Claro. le cantaba canciones. Sí, ¿no? Sí, yo recuerdo esa faceta de mi mamá. Mi mamá es una mujer que creció digamos, con ciertos temas con mi papá por los divorcios y el No, y, divorcio, mejor y un dicho, papá y militar. etcétera. Entonces es una mujer bien dura, ¿no? Bien drástica. Pero yo me acuerdo clarito, pues, claro, a mí me cantaba canciones, me contaba cuentos, jugaba conmigo muchísimo, que quizás es algo que ya mis hermanas después no han tenido, ¿no? Porque, claro, eran sus primeros años de ¿Quién es madre. esa señora? En esa época, claro, hablamos de una madre de 24, 25 años, o sea, súper joven, ¿no? Para los estándares de ahora, y tenía otra actitud quizás frente a la vida. Y se iba Eh, mejor con mi papá en esa Sí, era época. mejor con mi papá, pues era como que la golden age del matrimonio en ese momento, ¿no? El prime, como dirían mis hijos. Claro, el Estaban en prime. su prime. Ya por los años y diversos factores, ya el matrimonio de ellos se fue deteriorando y quienes pagan los platos rotos son los hijos finalmente, ¿no? Pero yo creo que es importante a lo largo del tiempo que cada uno vaya asumiendo un rol, o sea, lo quieras o no, siendo hermanos, siendo el mayor, la del medio, la menor, definitivamente te va a tocar formar o tomar un rol dentro de la familia, y más aún si la familia es una familia que no es tan funcional. En los primeros meses sus pies son frágiles, sensibles, necesitan calor, libertad y protección. Por eso Coloqui desarrolla calzado suave, flexible y acolchado que estimula sin limitar. Al gatear, sus pies requieren libertad y agarre. Coloqui ofrece suelas ergonómicas. Al dar sus primeros pasos, la estabilidad es clave. Coloqui ofrece talones firmes y libertad. Y cuando ya caminan con más confianza, sus pies aún se están formando. Nuestro calzado los protege y les da soporte anatómico. Sus pies los llevan a descubrir el mundo. Lo nuestro es acompañarlos en cada paso. Coloqui, tecnología en calzado que evoluciona con ellos. Y más aún todavía si los padres son divorciados o separados, ¿no? Porque finalmente, como les mencioné al inicio, yo me llevo casi 15 años con Micaela, con María Gracia me llevo casi 3, y de hecho, conforme fuimos creciendo en la adolescencia y nuestra adultez joven, en nuestros 20 años o etcétera, habían papeles que íbamos tomando a lo largo del camino porque mis papás simplemente decidieron de que no lo iban a hacer o no estaban presentes por A, B o C. No ¿no? iban, ya no querían ser mi Claro, papá y mamá. renuncio. No, y además creo que es pasar. Bueno, ahora Mari va a contar de cuando ella nació, ¿no? Pero, o sea, siento que bebé mientras Mari era niña y tú eras adolescente, y después yo he sido niña cuando ustedes dos eran adolescentes y tenían enamorados. Entonces yo los miraba y decía, mis hermanos tienen enamorados, ¿no? Yo era una chiquita de 3 años, de 4 años, y yo, bueno, Y cargábamos contigo a todos lados. y amaba o sea, los dos, tu primer enamorado que me iba a todos lados, y el segundo, que era casi que mi padre. Y bueno, y después llegó Katherine, que es mi cuñada, que está contigo hace 25 años. Que la amamos. Que la amamos y la conozco desde chiquitita, entonces también es como una hermana, ¿no? Pero, y después yo ya he sido adolescente y ustedes han sido adultos, como casados, y de ahí ya somos todos adultos, y eso Claro. es difícil, ¿no? Lo que pasa es que al principio, contigo puntualmente, fue primero un rol más de nosotros, de asumir un rol como de padres y cuidadores contigo, y luego evidentemente fuiste creciendo, porque claro, el rol de Fernando y yo siempre hemos tenido una dinámica de hermanos par con par, nos llevamos 3 años, no es nada, ¿no? Pero contigo, claro, eras la bebé, o sea, yo me acuerdo que los días que salía la nana, salía Juanita, los miércoles, la que era encargada de ti era yo. O sea, y claro, o sea, si te bien es cierto, te llevo 12 años
también 12 años, yo veo ahora a mis hijos, yo tengo 3 hijos, y veo al segundo que acaba de cumplir 13 y yo digo, pero pucha madre, que le dejo encargado al perro, pues, ¿no? Y ya, porque si no, o sea, eres un niño en verdad todavía. O sea, eso te obliga a ti a Y madurar más te obliga rápido. a madurar mucho, te obliga a ver las cosas de otra perspectiva. Y además, claro, yo creo que la mujer versus el hombre madura un poco más rápido en general. Pero también nosotros venimos de una familia, como la mayoría de familias latinas, muy machista, ¿no? Donde la mujer tiene que cuidar al hombre, donde te crían para ser cuidadora, donde, ay, no, tú porque eres mujer y tú sí sabes, porque asumen que el hombre no sabe o no va a poder, ¿no? Entonces, si bien es cierto, yo soy la segunda, como soy la mujer mayor, a mí siempre me criaron así. Como la cuidadora, ¿no? Como la que tú puedes hacer, tú puedes resolver. Y yo creo que también ese ha sido mi rol dentro de esta familia. Y yo te lo decía el día del velorio de nuestro papá, que me decías, pero tú estabas, bueno, estábamos los 3 evidentemente afectados, pero tú estabas mostrando todo eso, ¿no? A flor de piel. Y tú me decías, pero ¿por qué tú no lloras así? Yo le digo, porque Mica, a mí me han criado para resolver. Entonces yo resuelvo y luego de resolver y de contener, como que ya me ocupo de mí. Lo cual no sé si está bien, no está mal, no sé. Pero es un poco el rol, ¿no? Como dice Fernando, cada uno ha tenido su rol dentro de esta familia. Y la personalidad también. Y la personalidad también. Claro, yo te veía con tu libreta que sabes, no, check, 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 check. Entonces decían, el último check ya se pondrá a llorar. En cambio, yo hacía y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Pero sí, no. ¿Y ahí cómo fue cuando tú llegaste? ¿Tú qué te Bueno. acuerdas? Le metiste el hisopo un día en la de esto. Sí. Casi me dejas sorda, sí. Me acuerdo que, claro, a ver, El peluche. cuando llegó María Gracia fue muy bonito, la verdad. Aparte eres el único primo también. Sí. Bueno, por el lado de mi mamá, el único. Por el lado Y de mi Rodríguez mamá, Larraín, el el único único, hombre. porque soy el mayor por el lado de mamá. Y por el lado de papá, todas son mujeres, digamos, la generación que compartió conmigo, todas son mujeres, excepto mi primo Juanfer, que vive en Estados Unidos y no lo habíamos tan seguido, y yo, ¿no? Entonces éramos 4, 5 mujeres y yo jugando siempre, lo cual era bastante gracioso. Pero nada, cuando llegó Mari, de hecho, cuando fuimos creciendo, yo me acuerdo, y se lo digo también ahora, que de niños, les hablo pues 7, 10, 11 años, teníamos una relación bien jodida de molestarnos, ¿no? De fregarnos. Era fregarnos constantemente, de que ella salga llorando y gritando mamá. Tanto así que el vecino tenía un loro que gritaba mamá, mamá todo el tiempo porque escuchaba a mi hermana tan seguido Sí. que el loro ya empezó a aprender palabras y gritaba eso de la nada. Yo ¿no? empezaba mamá y atrás escuchabas al loro. El loro mamá, random empezaba mamá. a gritar. Pobrecita. Pero era una relación bien complicada de niños. Y yo imagino que era, no sé, porque tal vez yo crecí con muchas inseguridades y temores. Y Pero tú la me molestabas dedicaba a a fregarla María bastante, Gracia. sí, todo el día. tiempo. No me todo lo el día. imagino. Ya no sabes después en la adolescencia y ni qué decir en la adultez, ya tuvimos una relación mucho más fluida, mucho más horizontal, mucho más honesta y abierta en todo sentido. Entonces, pero yo creo que esos primeros años ayudaron mucho a conocernos bastante, porque dentro del fregar y el ser jodidos también uno Éramos se va conociendo, cómplices. también cómplices de travesuras y etcétera. Cuéntale Pero la te de ayuda mi a crecer, papá, ¿no? la de la tele. Ah, yo voy a Cuéntale contar la de la tele. Éramos cómplices, pues, ¿no? Aparte, todo el día mataperreábamos, pues. Olvídate. Aparte la casa era grande. Y la había casa era espacio para hacer grande, entonces todo. hacíamos de todo. Entonces, un día nos estábamos agarrando a cojinazos en la sala de estar, a cojinazo limpio. Y claro, las teles tenían antena. Puta, qué viejos que somos. Las antenas de Fernando. conejo, ¿no? Esas, Las antenas de conejo así. Y yo acuerdo que mi papá había comprado recién una tele, pues, ¿no? Había traído su tele grande. Esas teles que tenían poto, pues, antes, ¿no? Que eran anchas. era una Sony Una Sony. Trinitron, esos modelos antiquísimos. Puta, y nosotros estábamos en guerra de cojines. En la Porque sala. éramos unos salvajes. Porque, claro, yo crecí con este ser, entonces yo era una salvaje. No, y de ahí se unieron los rotondos que eran Claro, más y de ahí salvajes. venían mis primos, que eran 2 hombres por el lado de mi mamá. Entonces eran 3 salvajes y yo la 4ª salvaje. Entonces
que me acuerdo que mi mamá me ponía vestidos y yo acababa tan enlodada que me tenía que manguerear en el jardín para meterme a la ducha, porque si no le tapaba la ducha. O sea, éramos así. Bueno, y la cosa es que lanzamos un cojín y nos volamos la antena de conejo, pero la antena no se salió, sino que se quebró así, ¡plá! Se partió. Y dijimos, mi papá nos va a matar. O sea, Porque, a ver, el contexto es el siguiente. O sea, en esa época habían 5 o 6 canales en la tele y la única manera de ver tele era con antena, porque la señal de la televisora llegaba, o sea, era recepcionada por la antena y se veía la imagen. No es como ahora que hay stream o hay cable, no era cable, era antena. Entonces, si tú rompías la antena, claro, la la tele tele ya no servía. ya no transmitía. Entonces, bueno, entonces nada, dijimos, mi papá va a llegar del trabajo y nos va a asesinar acá Aparte parados. que mi papá siempre ha trabajado muchísimo. Sí, y la tele llegaba era, a ver su tele. y la tele era nueva y en una época en que en verdad tener una tele que se importaba era, olvídate, pues era carísimo, pues, ¿no? Y con Fernando decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y como era la época de los apagones, en la casa habían velas. Le dijimos, derretimos una vela y pegamos la antena. sí. Entonces, claro, También con el fuego de la vela, derretíamos derretir el plástico. O sea, para imagínate, pegarlo y que yo no que entiendo se dónde estaban fusione, los ¿no? adultos en ese momento. O sea, derretiendo la vela, derretiendo el plástico, pegando. Entonces quedó perfecta. Regio, ¿Pero qué ya. edad sería? ¿De 9 años, 8 años? Sí, no sé. pues no sé. No sé cómo se te ocurrieron esas tonterías. Y quedó bien, pero tú veías la antena pegada y toda una masacota Claro, así negra, pegada, pues pegada. O sea, pero no se caía. no se caía. Entonces llega mi papá llegaba, se quitaba los zapatos y sentaba a ver televisión, ¿no? Y estamos viendo tele y de repente la antena se Se cayó. desplomó. Se desplomó. No, como el puente, no, se desplomó, así. Y Fernando y yo nos miramos, o sea, ya sabíamos cómo iba a ser la dinámica. Nos miramos, y esto era en un segundo piso, y corrimos escaleras abajo. Y mi papá, carajo, o sea, y de la rabia cogió un tomo de la enciclopedia, hasta ahorita me acuerdo el tomo de los animales, y nos la lanzó piso abajo. Así, porque además entre el primer y el segundo piso había como un espacio y un hueco. Entonces Sí, yo me acuerdo nos de la esa lanzó para que nos iba a desnucar. ¡Qué Sí, ese libro, una salvaje! enciclopedia. Bueno, nos lanzó la enciclopedia y la enciclopedia, ¡plar!, se reventó encima del piso y Fernando y yo, ¡no nos cayó! O sea, me acuerdo hasta ahorita, mi mamá mandó a reempastar la enciclopedia y ya no era de color rojo, sino marrón. Por eso me acuerdo que era el tomo de los animales. Entonces, claro, dentro de todo te haces cómplice, pues porque ya sabes cómo es la dinámica con tus papás, ya sabes cómo entre los dos nos defendíamos y entre los dos nos cuidábamos, ¿no? Pero sí, los primeros años, Fernando a mí, o sea, me voló los dientes, casi me deja sorda porque se le ocurrió limpiarme un día la oreja y a mi mamá le pareció buena idea que un niño de 4 años le ponga hisopo a una niña de 1 y me sacó sangre, me clavó el hisopo así, creo que hasta la materia gris. Y lo iban de viaje él solo. Lo llevaban de viaje él solo y a mí me dejaban con la nana y se iban de viaje 4 meses, ¿no? O sea... Fernando feliz. No, se le va o sea, haciendo la a ver, sonrisa así como... No, sino que yo tenía pues 4 años. Times, dice. 4 años. Quizás para mi madre, que se abrumaba por todo, era mucho trote llevar a 2 bebés, uno de 4 y una de 1. Y me acuerdo de 2 viajes. Una vez que nos fuimos a Miami, que fue un viaje largo, me llevan al oculista porque de chiquito uso lentes. Y otro viaje que me acuerdo que fue un road trip bien bonito, que nos fuimos de Lima a Máncora, porque mi papá corría tabla. Tampoco te llevaron No. a ese. No, entonces Pero sí, te quedas con Maruja y Pepe. Sí, y Sí. con la nana, pues y porque... con la nana. Y me acuerdo de ese viaje clarito porque éramos mi mamá y yo en la playa jugando y mi papá estaba corriendo tabla en Máncora, ¿no? Pero sí, pues no sé por qué. Yo creo que desde ahí ya hay un tema pues complicado a nivel de familia porque Cada dinámica yo familiar. tengo 2 hijos, Fernando y José Antonio, actualmente tienen 12 y 9. Y a esa edad o cualquier edad no se me ocurre llevarme a uno de viaje y al otro dejarlo con la abuela o No, con y quien menos sea, dejarlo ¿no? 4 meses. No, porque no, mi mamá se jamás. jacta. Ni Mi mamá hablar. se jacta. Ni Te hablar. dejé 4 meses y cuando regresé, ay, me veías y llorabas. Y yo, pero obvio, si me dejan Sí. de 2 meses y regresas y Nunca tengo los 6 dejaría. meses, o sea, eso es otra persona. No, complicado. Además, claro, eran padres, como les digo, no es excusa, pero tendrían
26 y 24 Eran unos años niños. eran unos niños. Eran niños cuidando niños. Y aparte eran bien niños cuidando inmaduros. niños, ¿no? ¿Ah? Aparte de la edad, mis papás siempre han sido inmaduros. Inmaduros. O sea, recién están madurando más ahorita. Mi papá ya falleció Sí. hace un mes casi. Estaba madurando antes de fallecer. Mi madre, a quien adoro y amo, y la respeto muchísimo, por supuesto, pero yo siempre le digo a mis hermanas, ella es la villana de Mean Girls, de la película Regina, ¿cómo se llama? Regina George. Regina George. Esa es mi madre y a mí me crió Regina George desde que era un bebé. Sí. Bueno, y después llegué yo, después de muchos años. Entonces, claro, después Cuenten esa historia, porque es bien rara. Bueno, mis papás Se iban pésimo. se llevaban muy mal, la verdad, y se separaban y se juntaban constantemente. Y me acuerdo que mi papá en una de esas dice, ¿no quieren un hermanito? Y Fernando y yo como, no, pero no quieren un hermanito. Y empezó con ese run, ¿no? Y mi papá, claro, quería otro hijo. Y un día me acuerdo en el Pizza Hut de Camacho, que claro, era Pizza Hut, recién empezaba a abrir en Perú, no había nada de fast food. Nos sientan así a contarnos que no solamente iban a volver, sino que además íbamos a tener un hermano. Y Fernando y yo, no entiendo, o sea, pensábamos, no entiendo, esta comida no es para decirnos que ya se van a divorciar. Dos noticias bomba en, Claro. en una sola. Claro, en un o almuerzo, sea, nos quedamos así como... y yo pensé que en verdad nos estaban juntando para decirnos, bueno, en verdad ya hemos decidido que esto hasta acá y nos vamos a divorciar. Porque era lo que Fernando y yo le pedíamos a mi mamá. Mamá, ya divórciate, pues, ¿no? Porque ya es como... Sí, porque, o sea, hay que contar que, sí, pues, o sea, mi papá tenía el problema del alcoholismo y en verdad tener un papá alcohólico es súper difícil. Súper difícil. Súper. Porque en A esa muchos época además niveles. le daban diablos azules, Sí. que ya de viejo era, o sea, o sea, yo creo que los tres en verdad hemos podido sanar el tema de mi papá y ha fallecido cuando ya los tres como hemos dicho, ok, te perdono y estoy en paz con el tema, ¿no? Porque al final mi papá se volvió una persona más amorosa, como que más consciente, un poco más comprometida a su familia. Y ya cuando tomaba de mayor, ya no le daban los diablos azules, pues. Y era como, te matabas de la risa, por otro lado Claro. te preocupaba que si le iba a dar un infarto o si iba a quedar ahí muerto, o sea, esa era la preocupación. Un abanico Pero de la emociones. preocupación ya no era si llegaba a la casa y de repente se la agarraba contigo, ¿me Claro. entiendes? Era más controlable porque uno siendo mayor ya sabe cómo manejar la situación. No, ya era, hijos, me voy a dormir. Sí. No, y además O sea, también en la playa era, hijos, me voy a ya dormir. no, y ya no podía chao. tomar el mismo nivel No, que antes. y además pues, si No, se pero ponía se necio, lo mandabas a dormir o le decías ya se acabó el show Ah, por sí. hoy día y te hacía Con una caso. chapita. Cosa que antes no pasaba, ¿no? Exacto. Entonces sí es difícil, lo cual, o sea, yo creo que mi papá ha sido una buena persona, pero sí, pues lamentablemente es algo que... trae una mochila bastante pesada. Porque cada uno, eso también hay que decir, ¿no? Que, o sea, al final yo creo que mis papás, no sé cómo lo hayan vivido, pero pucha, que ser hija de mis papás ha sido difícil, pero Claro, ser pero hija de ellos a mis su vez- abuelos debe haber sido Claro. 500 veces más difícil. Hay que ver que viene de la generación anterior Sí. y saber entender un poco qué mochila carga cada uno, ¿no? Exacto. Y eso Eh, no lo entiendes cuando eres niño, porque ahí no. tú dices, mi mamá No me lo tiene entiendes. que cuidar, me No, es tiene que tampoco querer. tienes las herramientas ni neurológicas, ni emocionales, ni nada para entenderlo, ¿no? Y ahí hemos tenido que trabajar un montón nosotros. Son temas generacionales que uno entiende después, ¿no? Como dice Mika, cómo habrán vivido ellos, mis padres, su niñez, su adolescencia, cómo habrán sido, digamos, a nivel familiar. O sea, no digo que hayan sido una buena o mala familia. Puede ser una muy buena familia, pero cada familia también tiene sus issues, tiene sus temas a nivel padre-hijos. Entonces, o sea, como dice Mari, cada uno llega con su propia mochila. Y si no lo trabajas bien, lamentablemente todo eso lo trasladas a tu familia, ¿no? Y yo creo que eso es algo que hemos sabido los tres resolver bien. Como A cortar ver, el círculo. cortar el sí, círculo. o sea, yo con mis hijos, sin duda, en algún momento soy regañón y les llamo la atención, por supuesto. Pero eso porque es normal. cuando se tiene que hacer, se tiene que hacer. Pero sí trato de poner pies en la tierra y decir, oye, ok, lo que está pasando, si yo me siento mal, si yo me siento jodido, si yo me siento fastidiado o muy molesto por algo, tampoco es culpa de ellos. Entonces, trato de tranquilizarme un poco para después ya corregirlos de alguna manera. No, No haces el copy-paste, pues. claro, cual. no hago Rompes el copy-paste. patrón. No como mi mamá Algo- que decía,
me han salido ronchas, es tu culpa, todas las ronchas que tengo. Sí. Y yo de 3 años, ¿no? Entonces decía, ¿qué he hecho para que Claro, le salgan ¿qué tantas habrás ronchas? hecho? Porque en verdad se enronchaba desde el cuello hasta Sí, sí, sí. abajo. Era estrés. Y yo pensaba a la edad de mis hijas, que son chiquitas, ¿qué habré hecho yo para ¿Qué que mi habrás mamá hecho? Pues salga claro. tantas ronchas? Porque te lo tomas literal aparte. O sea, las ronchas han salido porque tú hiciste algo mal, ¿no? Entonces creces pensando en eso. Y de ahí hay harto trabajo psicológico que yo he hecho después. Porque si no, imagínate, me sentiría insegura, No, sí, culpable. claro. Sí, pero bueno, voy a contar cuando naciste. Sí, cuenta, pues. cuenta. Nada, mi mamá sale embarazada, pues yo que tenía casi 12, Fernando tenía casi 15. Porque Micaela es de agosto, yo soy de octubre y Fernando de diciembre. Y claro, yo me acuerdo que nos sentábamos a almorzar con mi mamá y mi mamá de la nada se ponía a llorar y decía, otra vez kinder, y lloraba, claro, porque además mi madre, que en esa época tenía, ¿qué? 36. 37, creo. Claro, que imagínate, se sentía Matusalén, o sea, ella era la vejez andante, prácticamente cómo había podido salir embarazada, nadie sabía. Claro, cosa Y- que ahora No, es lo 35, más normal del 37, mundo. 40 es lo más normal Claro, del mundo. por supuesto. Ser madre, por supuesto. Y nada, pues nace esta gorda con el cachete así inflado, roja, que parecía una manzana. Bien fea era. Y con el pelo todo ¡Qué trinchudo, malo! parado. Y yo me acuerdo que te fuimos a ver a la clínica, pero nos sacaron del colegio. Naciste, yo me acuerdo que estaba en 6º grado y estaba en el recreo y me Tú ya dijeron, estabas por terminar el te colegio. vas. Sí, claro. O sea, yo tenía casi 15. No, yo estaría en tercero y medio, o algo por Sí, el claro, estilo. Pues, ya ibas a Y fiestas. Sí, te vamos claro. a ver atrás del vidrio, pues así, ¿no? Y los dos parados y Fernando me decía, oye, Mari, es bien fea, ¿no? Y yo, no, pero no digas eso, es bien rica. No, ya, en verdad, dime, es feíta. Y yo, bueno, sí, un poquito. Porque eras roja con Sí, el me he pelo visto. parado, totalmente parado. Era Entonces yo- igualita a mi papá. y claro, nosotros veíamos fotos de nosotros de recién nacidos y no éramos, ninguno fue así. Entonces fue como, ¿de dónde salió este? Y bueno, y de ahí ya pues te llevamos a la casa. Además hubo toda una dinámica dentro de la casa. ¿Por qué? Porque en ese momento me acuerdo que mi papá, si bien es cierto la casa era grande, tenía solo 3 cuartos. Y mi papá en ese momento no había para hacer otro cuarto. Entonces a Fernando le quitaron el cuarto. A ti te hicieron un cuarto rosado, hermoso, decorado, lindo, precioso. Y a mí, a Fernando, mi cuarto que era lindo, todo de flores, así femenino, metieron otra cama y me metieron a este ser Sí, en o sea, plena adolescencia que dejaba Dos todo tirado por todos adolescentes lados. en un mismo cuarto cuando todos habían vivido en sus propios cuartos. Claro. Y además no solo eso, sino que yo me acuerdo que al inicio me pusieron en el cuarto de madera, o sea, que era el cuarto de los dos ahora, y me pusieron una comodoy que era un desastre. Era un catre de Porque militar. eso era esas que se abren así, pero ni siquiera tenía una lona como de tela y encima había un La colchón. de tela Claro. Un verde. colchón Sí, delgadito la que odio, era yo dormía ahí súper después. incómodo. Porque además la cama y que ahí había sido tenía de que dormir. Fernando se la dieron a tu nana, A a Juanita. Juanita. Claro, se le dieron Entonces a la realmente nana. nos arrimaron. Porque o sea, realmente, o sea, fue como claramente mi mamá jamás me cantó ni media canción ni medio cuento. O sea, mi mamá ni siquiera se levantó ni una sola noche. No, pues la Es más, nana- ella la dice nana que me estaba va a ahí. lactar, pero yo estoy segura que nunca me debe lactar. no sé, no. Y Juanita fue la que durmió conmigo hasta los Claro. 5 Juana años. dormía más cómoda que tú y yo. Desde ahí partimos mal, porque yo me arrimaron a otro cuarto, me quitaron mi cama, todo. Te pusieron un catre de militar. Y yo que tenía mi cuarto lindo, precioso, y yo soy bien maniática del orden y la limpieza, ¿ya? Y Fernando Siempre no. he sido desde chiquita. O sea, yo de chica jugaba a hacer limpieza general de mi cuarto. O sea, saquen su línea. Y me meten a este adolescente hombre que dejaba todo tirado, las medias, el calzoncillo, no sé qué. Y yo era, por favor, o sea, ¿qué está pasando? O sea, por favor. Y claro, y tú bueno, era aprender a tener una bebé en la casa. Una vez en la casa. Claro. Con todo lo que implica, porque claro, lloraba, por más que tenía la nena en el cuarto, lloraba igual y te despertabas igual. Claro, los cuartos estaban uno al costado del otro. La dinámica de la casa se volvió un disparate, pues, porque éramos todos grandes ya, y Micaela era una bebé recién nacida y la dinámica se tornó completamente diferente a lo que ya estábamos acostumbrados a hacer. La casa era linda, me acuerdo. Linda Sí, la era casa. linda. Con la Linda. piscina. Sí. Y yo ya era súper wild.
porque le decía, ma, quiero meterme en la piscina, y simplemente me decía, Ya, anda, métete. ponte la ropa de baño. Sí. Y estaba el cocodrilo y con los flotis alguien Eso me sí, miraba. hemos y, tenido la suerte de vivir en un sitio lindo y tener Sí, una niñez bien. pero o sea, claro. y me dejaban salir al jardín, o sea, nadie me chequeaba. No, Ahí estaba mi yo. mamá a esa edad pues ya totalmente permisiva con Micaela. No había la restricción que había conmigo o con Maderacia de chiquitos, ¿no? Porque cuando uno es, creo yo, papá primerizo, siempre es como que no, cuidado, te va a pasar algo, te caes, te rompe la cabeza, lo que sea, ¿no? Ya cuando viene la segunda y más aún la tercera, sobre todo después de varios años, ya es como que ya andas lo que te dé la gana. Sí, y yo creo que ahí nosotros asumimos ese rol de ponerte las reglas o de que las reglas se cumplan, ¿no? Que no es lo normal porque no es una dinámica de hermanos per se, o no la debería de ser, ¿no? Pero también es por los años que me llevan. Sí, claro, pero Porque entonces... nos pasa lo mismo con nuestras primas Arbolú, pues, ¿no? de Que Sol es como sí, que Sol es como la madre, presidenta. sí. Pero sí, o sea, y ahí veníamos nosotros un poco a poner este orden que sentíamos que tú no tenías y que no te daban, ¿no? Sí, ha sido fuerte. Y En- bueno, y sí. Juanita. Bueno, y Juana también. Juana era... Y Juana también, sí. que mi papá Pepe decía, ¿no? Cuando tú corrías por todo el jardín y Juan iba atrás, y mi papá se paraba a verlas y decía, pobre mujer, la va a matar. De hecho, Una santa, Juana. todo eso que menciona Maderacia de poner los límites, de tomar otro rol, yo me acuerdo que se marcó mucho más ya en mis 20s, 25, 26 años, y más adelante también porque, claro, Micaela iba creciendo, yo también, llegó un momento que yo tenía pues 28, 29, 30, ella tendría 13, 14, 15, estaba en todo el plan de las fiestas, de salir con las amigas, Y nos rotábamos para ir a recogerla, ¿te a sus acuerdas? amigas del cole. Pero mi mamá sí iba a recogerme. No, mi mamá sí iba a recogerla, Una pero vez también metió a Juan un 15, casi Una la vez. me mata. Tal vez mandaba a una mí vez. con Juana a recogerte y tenía que yo buscarte a ti y luego buscar a Juana que se me había perdido de entre la multitud. Claro. O sea, A sus amigas las conozco desde que son chiquitititas del kinder, ¿no? Y después, claro, yo iba muchas veces con quien es mi esposa actualmente, con Katherine, a recogerla de las fiestas. Micaela dice que pocas, unas cuantas, No, pero mentira. Yo me acuerdo que son la muchísimas. primera vez que fui a Gótica, tú me llevaste con no. Katherine. Claro, Y no me dejaste nada, solo 2 horas. claro. Y yo salí molesta porque fueron 2 horas. Bueno, primera vez que ibas, Y salí... mi mamá y mi papá estaban knockout o no sé dónde, y quienes se ocupaban de esos temas éramos Bueno, mi papá ya no Maderacia y yo. estaba. Hay que mencionar que mi papá Sí, cuando mi yo papá tenía ya 9 no años se mudó estaba del fuera de país. Perú, claro, Y ahí se divorciados. desentendió bastante. Sí. Entonces, ¿quién le ponía Mi mamá límites? pobre habrá estado deprimida. Sí, no, por eso seguramente. digo, cada uno tiene su mochila, por eso no hay que juzgar, ¿no? Cada Entonces, uno vive esos su límites camino. sí eran importantes, ¿no? O sea, en ese momento una niña de 14, 15, 16 no era que podría estar hasta cualquier hora en la noche. Entonces, Maderacia y yo sí teníamos ese rol de ponerle los límites, recogerla, llevarla. Y mi mamá feliz, porque la verdad es que ya la pobre estaba cansada, knockout. Claro. Eh, La dejaste en la lona. Micaela, o sea, de adolescente fue bien, bien complicada, bien jodida. Sí, tuviste una adolescencia Como nunca le intensa. dijeron que no, entonces ella creía que todo podía tener todo en cualquier momento. Entonces, Claro. ya mi mamá pues estaba totalmente Y le desgastada, gritabas a mi mamá. Cuando cuando mi mamá te decía que no, le Sí, yo me gritabas, peleaba me horrible. estás arruinando la vida. Y mi mamá volteaba y me decía que le estoy, ¿qué? Yo, al parecer, arruinando la vida. Porque además, cabe recalcar que Fernando y yo siempre fuimos muy tranquilos. O sea, nosotros nos decían no, ya no. Te recojo a tal hora estabas parado. O sea, jamás jalamos la pita más allá de. Claro, no argumentábamos. No, entonces, Creo que también es un tema generacional. sí, debe ser. Y también nosotros tuvimos mucho la influencia de mis abuelos. Ujú. Entonces sí había un tema de respeto a la jerarquía, o sea, sí había eso Sí. mucho. Pero en cambio tú argumentabas todo, le ponías todos los puntos sobre las IES, le refutabas absolutamente todo y además le decías que te estaba arruinando la vida. Entonces mi mamá decía, no entiendo qué pasa, ustedes no han sido así. Y yo como, bueno, si tú no entiendes, ¿yo qué voy a entender, no? O sea, ¿cómo haríamos? Cuando tú tenías 15 y yo tenía 27. Y creo que, o sea, por más que mi papá tenía todos sus temas, igual era una figura, o sea, siendo y no siendo una figura de hombre en la casa. Claro. Que yo ya no tuve, pues. O sea, ya no había papá cuando yo tenía 9 años. O sea, estaba lejos.
Y el momento con mi papá, para mí, que yo lo he vivido distinto, cuando yo viajaba a Brasil o viajaba a Estados Unidos, era puro vacilón. Puro Claro. vacilón. Mi papá me Era dejaba hacer vacaciones, lo que pues. me daba la gana. Claro. Claro. Y a veces mi mamá me mandaba castigada y mi papá me llevaba a Disney. Y me acuerdo una vez que me lleva a Disney castigada, y mi mamá lo llama y le empieza a gritar por el teléfono. ¿Cómo es eso que te ibas a Disney castigada? Sí. O sea, mi mamá te castigaba, te ibas en un y avión. era mandarme con mi papá. Y yo era castígame. el castigo porque- era mandarte con mi sí, papá. pero no era nada de castigo. No que iba a ser castigo. Entonces mi papá era, vamos a Disney, vamos acá, vamos allá, vamos a tal concierto, nos vamos a ir a eso. Entonces un día mi mamá lo llama y le dice, Fernando, ¿cómo te vas a llevar a Micaela a Disney si está castigada? Disney no es para llevarla castigada. Y mi papá ni siquiera entendía que era un castigo, ¿no? Entonces, ya, María, ya, colgaba y me decía, ay, qué jodida es tu mamá. Me ha dicho y me contaba todo a mí, ¿no? Entonces, como era me acuerdo otra vez que fui a verlo y que él tenía sus caballos, pues cuando tenía el Aras, y estaba Manuela, que era la hija del veterinario de sus caballos, que eran venezolanos. Entonces nos vamos a conocer a Manuela con su hermano en su casa, lindo, todo. Y ese veterinario, que mi papá lo conocía, pero lo conocía hace 3 años, ¿no? De toda la vida, ¿no? Y Manuela le dice a mi papá, tío, ¿puedo llevar a Micaela a una fiesta? Y la fiesta era a 1 hora y media, o sea, como irte de acá hasta Asia, ¿no? De Lima a Asia, de Lexington. Y era en la casa de este chico que su papá había ganado el derby de Kentucky 3 veces. O sea, era una mansión, ¿no? Con harto alcohol y harta juerga y harto de todo. Y harto ¿no? todo. Y yo tenía 17 años. O sea, para colmo era menor de edad en Estados Unidos, era ilegal. Entonces mi papá me dice, ya hijita, ¿qué te compro? Me iba de shopping, anda linda tu fiesta. O sea, él estaba en la luna No, de pues, paita. pero es que también caer. Me llevó a pintarme el pelo, me acuerdo. Me lo pinté chocolate. Mi mamá pegó el grito en el cielo. Me compró unos aretazos mi papá. Me fui a Forever 21. Me esperó afuera, me compró todo lo que yo quería y me dijo, ándate a tu fiesta. La casa debe ser linda, que el chico, que el caballo, no sé qué, que no sé cuántos. Entonces fui a la fiesta. En verdad, yo sí he sido, Claro, o sea, un yo sí he nivel de sido, responsabilidad. no, yo sí he sido bien consciente. Como No, que de mi papá, no Ah, tuyo. no, mi papá es responsable. O sea, jugué beer pong, pero no tomé nada. Por supuesto que ni me drogué, porque en Estados Unidos la droga corre así. O sea, ni se me ocurrió. Pero al regreso, Manuela me dice, ¿te puedes quedar a dormir a mi casa para no tener que llevarte a la tuya? Y mi papá me había dejado la puerta abierta. O sea, la puerta abierta con la llave abajo del... O sea, en tu del historia hay 200 red flags. Ya se había ido a dormir. Cosa que mi mamá nunca hizo. Mi mamá No, claro, siempre te nos esperaba esperó despierta. Siempre nos ha esperado. despierta y te Siempre. olía para ver que no huelas alcohol. Mi papá era, te dejó la puerta abierta, era junta, o sea, se podían meter a robarle. Y por si acaso, igual, si se cierra, está abajo del tapete la llave. Claro. Entonces llamo a mi papá y le digo, uy, yo no sé si mi papá me va a dejar a dormir. O sea, yo te había visto a Manuela 2 veces en mi vida, el día anterior y esa vez. Y nos quedábamos con su mejor amiga que era gringa, ¿no? Aparte, a ver, yo puedo llamar a mi papá y decirle, me estoy quedando a dormir donde Manuel y me estoy quedando a dormir donde un chico. No sé, o sea, podía Claro. haber sido así. Bueno, mi papá ya estaba babeando la almohada, o sea, que da lo mismo. No, o sea. mi papá estaba en su 5º sueño. Entonces lo llamo y le digo, mi mamá me hubiera mandado un grito y me decía, ¿dónde estás que te recojo ahorita? Pa, ¿crees que me puedo quedar a dormir? No había ni terminado la frase y me dijo, quédate, hijita, mañana te recojo. Entonces, para mí era un vacilón irme a Estados Unidos. Obvio. Obviamente yo me portaba súper bien, me fui a dormir donde Manuela, su hermano no estaba, me acuerdo que era fan de Cristiano Ronaldo y tenía un póster de ese tamaño, y yo dormí en el cuarto del hermano, que no estaba, y Manuela con esta amiga en el cuarto del costado, y el día siguiente mi papá me recogió y todo normal. Pero yo digo, han sido tan permisivos que... Lo que pasa es que, claro, ahí dices, ¿pero por qué? Mi papá salió del colegio a los 16 años, lo treparon en un avión y se fue a estudiar a Indianápolis, ingeniería. O sea, a los 16 mi papá hacía y deshacía como él quería, ¿no? Pero también me llama la atención, bueno, mi papá siempre ha sido, no sé, pues habrá confiado en mí, pues, ¿no? Porque, o sea, de verdad que todo fue súper bien, pero, o sea, yo esto ni siquiera se lo he contado a mi mamá, porque creo que... Hoy ahora va a haber Va el póker, ahorita- nos van a jalar las orejas a los 3. Sí, entonces, Sí, el tema también es que, a ver, la relación con mi padre desde siempre fue muy, muy compleja por todos los temas que él tenía, por esta mochila de la que hemos conversado. Pero yo creo que conforme pasó el tiempo, por lo menos en mi caso, ya cuando yo tenía 25 años, 30 años y en adelante, claro, mi papá era más un pata, un amigo, que un papá. Entonces, O un hijo. por momentos un hijo también. Entonces, sí. era pues
súper abierto, súper permisivo, había cambiado mucho de actitud con respecto a lo que vivimos en la niñez y adolescencia, que fue bastante complejo, como les digo, y se volvió mucho más permisivo, ¿no? Entonces, yo creo que él siempre tuvo ese rol de ser, o sea, en ese momento, en esa época, más pata que padre, porque quizás no sabía cómo ser padre No sabía cómo ser y padre. yo creo. trasladaba eso oye, mejor me llevo bien de esta otra manera, ¿no? Y era divertido porque yo me divertía con él. Mi mamá me parecía aburridísima. Y el otro día que hemos sacado las cosas de mi papá, cuando yo era chiquita, yo le hacía cuentos a mi papá porque yo me divertía más con mi papá porque mi mamá nunca se sentó a jugar conmigo, mi mamá nunca vio una película conmigo, Es que mi mamá nunca también me tuvo llevó el al rol de la cine. educadora, creo yo, ¿no? Del adulto responsable. Entonces, cuando tú tienes ese rol y ese sombrero y lo asumes, que es además un rol sumamente estresante, siendo la única, no siendo compartido, Claro. yo creo que también, claro, es un poco como policía bueno, policía Vivía malo, pues, ¿no? estresada, exacto. Claro. Y mi papá era el divertido, el que te llevaba al bowling, el que vamos al hipódromo, vamos a comer un helado, el helado payasito de Laritza. Y yo ¿Cómo te decía, y encantaba mi el mamá helado nunca payasito? venía, ¿por qué no viene para comer el helado payasito de Laritza, me entiendes? Porque mi mamá Entonces, estaba pensando en la lista de útiles en la ropa, en vas que te tenía, entendiendo muchas claro, cosas, o estaba pensando en, me hizo esto, el otro, me quiero separar, me quiero divorciar, Claro. etcétera. De ahí lo entiendes ya de mayor, ¿no? Sí. Y ahí vas perdonando a tus papás porque vas diciendo, wow, qué feo. Yo ahora que soy mamá, en verdad, yo no podría estar casada con alguien como mi papá. De verdad que ya me hubiera tirado por la ventana. Pero sí, o sea, yo creo que ahí vas como asumiendo, ¿no? Y no sé, creo que las relaciones al final se van transformando. O sea, para contar un poco de lo que ha sido también, por mi papá, que en verdad sí, mañana va a ser un mes desde que falleció. increíble, Y en verdad ¿no? yo lo extraño todos los días, porque finalmente para mí, como han sido pasar muchas etapas, primero esperar que, para mí no, que sea un buen papá. Después, como un pata, como tú dices, ¿no? Pero yo siendo aparte mucho menor, porque para mí no era un papá joven, para mí era un papá viejo, que era como mi pata. Entonces yo le contaba cosas y él me contaba y cantábamos canciones y me iba a conciertos con fumones. Me acuerdo cuando me llevó a los Rolling Stones, me preguntó si me molestaba que se prendan un güiro a mi costado. Yo tenía 20. Entonces yo le digo a Miguel, yo he podido salir malogradísima. Los Y soy tres. súper sana, ¿me entiendes? O sea, los Claro. tres. Pero ya como que yo iba entendiendo un poco y me reía y de cierta forma decía, qué chévere es mi papá, porque también veía otros papás de mis amigas que eran como, sí, mucho más responsables y mucho más presentes, mucho más papás, pero como aburridos, ¿no? Y que mis amigas también Claro. se quejaban de que eran papás como, que estaban ahí, pero Eran papás. sí, o sea, y así hemos aprendido, y al final, ya cuando han nacido mis hijas, yo he visto esta otra cara de mi papá, que ha sido un abuelo amoroso, un papá que te llamaba y te decía, ¿qué necesitas, hijita? O sea, desde te ayuda a llevarlas al colegio, o te acompaña a hacer tus compras, o se sentaba acá y a veces lloraba, no sé, del posparto, y no me entendía, pero me miraba, por lo menos me daba la mano. Claro, estaba ahí. Entonces yo decía, me costó ahora entender como que, ya, ¿qué te pasó ahora? ¿No? O sea, ahora, ¿por qué eres tan bonito? Claro. Lo que pasa es que ahí también entra lo que hablábamos el otro día de un poco cómo cada uno, teniendo los mismos papás, cada uno ha tenido una relación distinta con ellos y ha visto a mi papá y a mi mamá desde diferentes ángulos, ¿no? O sea, yo siempre les he dicho, cuando yo tenía 18, el contacto de emergencia de mi papá era yo. Entonces, cuando mi papá hacía algo, que casi siempre todos los fines de semana hacía algo, muchas veces a la que llamaban era a mí, ¿no? Entonces, claro, tú a mi papá lo ves de un ángulo, Fernando lo ve del otro y yo lo veo de otro porque los tres hemos tenido distintas dinámicas con él. Igual que con mi mamá, igual le pasa a todo el mundo, o sea, y nos pasa a nosotros que los tres somos padres y el hijo mayor no tiene la misma dinámica contigo que con el segundo, que, bueno, en mi caso que yo tengo 3, con el tercero también, ¿no? Es porque también tú como padre vas aprendiendo y vas avanzando, vas madurando como papá. Y como decía Fer hace un rato, con el tercero ya que hace lo que le dé la gana. No, o sea, yo que tengo 3 no creo que sea tanto como que, ay, ya porque te relajaste, sino porque también aprendiste. Oye, no sé, yo con el primero, con el mío, yo creía que iba a caer un meteorito en la Tierra, Perú, en Lima, y el niño sí, o sea, le iba a pasar todo. Con el segundo aprendes más
Y con el tercero dices, pucha, ya no tienes los miedos que tenía con el primero, que capaz no tuve tanto con el segundo, no los tengo tanto con el tercero. Y no es que sea más permisiva, sino es que veo las cosas de otro ángulo y tengo más conocimiento y evidentemente he madurado más y he trabajado más un montón de cosas, ¿no? Te agarra en otro momento de tu vida. Te agarra en otro momento de tu vida. Y con nuestros papás igual, pues es distinto. O sea, yo a veces Es te cuento, totalmente no sé, pues, distinto. yo le digo a Fernando, me voy a ir con mi mamá de viaje y Fernando me dice, qué aburrido. Pero es que yo me divierto con mi mamá. Porque tienes otra dinámica con ella. Exacto. ¿Tienes Y otra? tú tienes otra dinámica con ella que se va un mes a tu casa. Y, ¿me entiendes? Sí, claro. O sea, yo creo que si la tuviera yo un mes en mi casa, la mato. Y no sé, pues no sé cómo serías tú con mi mamá un mes en tu casa. Yo me Mira, puedo ir con ella de lo que viaje pasa es 6, que- 7 días, tomamos vino, nos reímos, Y hablamos. mi pero mamá, que es una mujer no la aguantaría más. extraordinaria, de hecho también ha crecido en esta familia a través de las décadas y la vivió súper complicada con todo el tema de mi padre, el divorcio y etcétera, etcétera, una relación bien compleja. Pero yo creo que dentro de todas las herramientas que ella tiene y dentro de todas las cualidades que ella tiene que son súper positivas, ha sabido al día de hoy ser una gran abuela, ser una mejor mamá y dentro de las limitaciones que puede tener, ¿no? Porque nadie es perfecto y todos tenemos nuestras limitaciones. Y yo siempre trato de ayudarla, ¿no? Siempre trato de darle un poco de control. O tú eres en más la paternal vida. con ella que otra Claro, cosa. soy más paternal con ella. Y con mi papá también eras así. Con mi papá también me volví sumamente paternal en los últimos 10, 15 años, porque sí veía que eran adultos que muchas veces estaban descontrolados. No por temas, digamos, X, sino porque, a ver, se podían descontrolar con gastos innecesarios o se podían descontrolar por algún vicio o se podían descontrolar porque no trabajan en ellos mismos para resolver un issue, un problema de que hasta ahora cargan en temas de relaciones con sus hermanos o sus papás. Entonces, sí tuve un rol más paternal con ellos y hasta ahora lo tengo con mi mamá. Entonces, tal vez eso no me permite pues tener una relación más divertida con Claro, ella, más relajada. lo cual no quiere decir que no nos llevemos bien, porque yo siento que me llevo muy bien con mi mamá, a pesar de todos los temas que Y tienen. te quiere un montón. Y nos queremos un Mi montón. papá te quería un montón. Nos queremos sí, un decía montón. que era su mejor sí, amigo. es cierto. Con mi papá también nos llevamos súper bien. Conversaba con él casi todos los días y etcétera, ¿no? Pero yo creo que, o sea, el bottom line de lo que digo es que la familia va evolucionando, va avanzando y como siempre le digo a mis hermanas también, hay batallas que vas a ganar, batallas que hay que luchar y ganarlas, definitivamente, pero hay otras que no vas a ganar o no vas a ganar del todo. Y en ese caso tienes que saber cuándo soltar, en ese caso tienes que saber hasta dónde puedes llegar, porque tampoco es que uno tenga una varita mágica para solucionar las cosas. Entonces, o te pasas la vida tratando de enmendar algo que no va a tener solución, o va a tener solución en 50 años y te vas a desgastar por completo, hay que saber aceptar, ¿no? A la gente y avanzar con eso que Y que uno aceptar tiene. como es. O sea, yo creo que, por ejemplo, mi mamá es súper parca, entonces a mí me chocó el otro día que les conté que vino a la casa después de un mes y medio de estar de viaje que yo no la había visto y no ha estado ni para el velorio, ni para la cremación, ni nada. O sea, hemos hablado por teléfono y ya. Y ella es súper parca, pues no dice te quiero. Como dice mi papá decía, tu mamá hay 3 palabras que no conoce, te quiero, gracias y perdón. Pero en verdad sí, entonces le digo, mamá, no me has preguntado cómo estoy. O sea, yo le tenía que preguntar. Sí, claro. Y me responde, sí sé cómo estás. Y ya le pregunté de manera si ella me dijo. O sea, no es capaz de venir y decirte, hija, estás bien, no te preocupes, tu papá siempre te va a Bueno, acompañar. pero ¿por qué no es así? O sea, Pero ella, también, ella a es ver, así. creció en un internado, o sea, desde los 10 años. No, o sea, también tienes que ver qué mochila carga. Igual, a mí llego a mi casa y no me había visto, bueno, yo vivo fuera, entonces no es que la veo pues todos los días como tú la puedes ver. Y ahí me dijo, ay, lo primero, o sea, tampoco me preguntó cómo estaba. Lo primero que pensé cuando me dijeron que ya estabas en Lima es, ay, qué bueno, ya llegó María Gracia a resolver, ¿no? Y yo, sí, by the way, o sea, me provoca decirle, tengo sentimientos, o sea, no soy el robot A ti creo que sí te preguntó. Sí, a mí me escribió, en ese momento ya estaba de viaje, cuando mi papá fallece, y sí me escribió a preguntarme cómo estaba, cómo me sentía, lo cual me alegró mucho, pero también me pareció súper raro porque, como dice Mika, mi mamá no es de preguntar esas cosas.
Me preguntó también cómo estaban sus nietos, mis hijos, por los cuales se preocupa bastante, la verdad, y los quiere mucho. Y de ahí Eh, no se preocupó por nadie claro. No, más. sí es un excelente abuelo, es Entonces, impresionante. Sí. sí, No, y aparte hay que reconocer que mi mamá es demasiado pro a unir a la familia. O sea, es como que, mamá, el próximo año nos vamos todos de viaje y ella es la primera anotada. Sí. Nos tenemos que ir, tenemos que estar juntos, que hay que llevarse bien con No, los y siempre hermanos. es un sí. Mamá, ¿me ayuda? Sí. No sabe ni qué le vas a pedir. Exacto. Y siempre dice que sí. Y eso que no tiene ese ejemplo ella de su mamá y nunca lo ha tenido hasta el día de Sí. hoy. Y eso debe ser bien difícil, no ha tenido una mamá que es totalmente, o sea, que Bueno, te va a decir que no. nuevamente, pues rompes el patrón. Exacto, hay que romper el patrón. eso es algo que yo creo que está mucho más en las generaciones de ahora, en nuestra generación y en las que vienen. Porque, a ver, como les comentaba, yo crecí pues a finales de los 70s, en los 80s, esa fue mi niñez, y las familias eran totalmente distintas, ¿no? Había muchos temas que eran tabús con respecto a quizás llevar una terapia o resolver un tema familiar. Eh, Ahora no, ahora todo es mucho más abierto, es común decir, oye, me siento mal por este motivo, por este otro. La comunicación es de dos vías, tanto de papás como con los hijos, y es normal ir a terapia, ¿no? Tampoco soy un fiel creyente de la terapia y que todo se arregla con terapia, ¿no? Yo creo que hay temas muy puntuales que se pueden arreglar con terapia y otros en los que uno mismo tiene que trabajar, porque si uno mismo no trabaja en principio eso, por más que lleves 30 años de terapia, nunca vas a lograr Hay resolver el mucho tema. trabajo interno, muchísimo. Entonces, yo creo que ahora hay mucho más conciencia de eso, ¿no? De la parte psicológica, psiquiátrica también, de cómo ayudar a las familias a ser mejores, que como les digo, antes no existía eso. O sea, antes no existía, ¿no? No, y mis papás son unos personajes. Sí, En verdad hemos podido hacer un reality show. son unos personajes. Hubiéramos ganado plata, hemos perdido, porque ya mi papá no está, qué pena. Es que de verdad que hemos perdido plata. Son O sea, unos todo personajes. el mundo me dice, tu papá era un personaje. Pero yo creo que gracias a esos personajes tenemos la hermandad que tenemos. Sí. O sea, gracias a eso. Es como con el factor de suerte que también yo creo, porque también hemos podido cada uno vivir su vida y me llega esta familia y patear el tablero. También, que es O algo sea, también ha podido ser. que es algo que mucha gente hace y la verdad es que también es válido, porque hay gente que se harta Sí, y claro. ya está, ¿no? También No, es No, válido. y aparte también somos quienes somos por ellos. Ah, no, Porque definitivamente. tú y yo sí somos como que más espiritualongas en ese sentido. Fernanda ahorita va a decir qué nos pasa y todo, pero nosotros sí creemos como en la astrología, en que el alma como que te elige y todo eso. Tú no sé en qué crees. Yo, La yo, familia de alma. yo en eso no creo. Sí soy una persona de fe, me gusta rezar, me gusta agradecer siempre, ¿no? Por todo lo que tengo, por todo lo que me dan. Doy gracias por mis seres queridos, doy gracias por mi familia y siempre le pido a Dios que me ayude a ser una mejor persona. Pero La familia de almas no. no, familia de Yo sí creo que almas, nos elegimos astrología, todos. astronomía, No, yo eso no va conmigo. astrología no, pero familia de almas yo sí creo. Sí. Yo sí creo que nos Sí crees en elegimos. la astrología, si te lees tu carta astral. No la he leído, pero de ahí a que crea, Ah, yo sí creo. tú crees en todo. Sí, yo creo, es que yo soy millennial. Pero sí, pues, o sea, no sé. Bueno, y al final ya como para cerrar un poco. Ay, mis papás. Bueno, mi papá ya, de verdad que, bueno, yo sí lo extraño todos los días, pero ya ayer dije ya, tenemos que, Hay que mover. move on. Pero sí, como ya para cerrar un poco como que, no sé, pues, ¿qué podrían decir como uno el otro? ¿Qué es lo que les gusta? Y de repente como que lo que más les cuesta el otro, ¿qué admiran como, no? Porque todos somos tan distintos que de hecho siempre admiras algo. Somos súper distintos. ¿Y qué te cuesta también entender del otro? Que eso es a veces cuando puede haber algún roce o, no, yo soy más como favorita, entonces yo sí digo las cosas. Mari es mucho más racional y Fernando es mucho más tranqui. Pero creo que siempre igual algo te va a chocar, algún comentario o alguna forma de ser. También como vas a admirar algo mucho del otro, ¿no? ¿Quién Sí. quiere empezar? Bueno, yo puedo decir, a ver, empezamos por Le ha María encantado Gracia. el podcast. No, estás fascinado. Yo creo que María Gracia es una persona muy vehemente en el buen sentido de la palabra, muy resolutiva, muy enfocada en objetivos, y eso la ayuda a ser la gran madre que es hoy en día, ¿no? Es una cualidad que admiro de ella. Yo también soy vehemente para ciertas cosas, pero ella creo que es mucho más constante, ¿no? Mucho más constante que yo, es algo que admiro mucho. Y a la vez también es una persona muy amorosa.
Por otro lado, Micaela, lo que admiro es 100% y es una cualidad que ha sacado de mi papá definitivamente, es el espíritu emprendedor que tiene. Y justamente en ese momento estamos en eso, ¿no? Esto acá es un emprendimiento que ha surgido porque ella se lo propuso y lo está haciendo de una excelente manera. Mi papá era súper emprendedor. Mi papá, a ver, no conozco una persona más trabajadora que mi Es padre. verdad. Eso le dije a Miguel hoy Súper día. trabajador. Siempre se lo digo. A Nunca nivel, paraba. Y a me dice, nivel "Yo". cualquier tipo de trabajo, ¿ah? Desde los más corporativos que ha tenido, que han sido tops, Tops. hasta las chambas más simples, pasando por persona muy por sus inteligente emprendimientos, académicamente. que fueron varios y con éxito. Y Micaela ha sacado eso, ¿no? Ese tema de emprendimiento, de ir para adelante ante la adversidad. Y eso puedo decir de ellas, ¿no? Ay, qué lindo. Sí, Mira, qué manito. lindo. Ay, cómo te quiero, cosita. Yo también. Bueno, ya, si quieres, sigo yo. Y así de tú, ya. así de tú. Bueno, yo de Fernando, o sea, yo creo que siempre hay una cabeza de familia y la cabeza de familia es demasiado importante, ¿no? Y lo veo, como lo dije también, por ejemplo, en las Arbulú, que son nuestras primas, que son 5 hermanas, que veo que es Solcito, y en nuestra familia lo veo en Fernando, ¿no? Entonces, en verdad, agradezco demasiado que Fernando sea la cabeza de nuestra familia, porque sí, es el primero, es el hombre, y es el que finalmente yo creo que él de cierta forma nos guía y transmite tanta paz, tanta sabiduría, tanta tranquilidad y tanto como, ay, no sé cómo decirlo, de verdad que el día del velorio de mis papás, bueno, yo chillaba porque yo soy emotiva y expreso, y por ejemplo, es algo que con mi mamá choco mucho porque mi mamá Sí, le la fastidia. descuadro Sí, bastante. le incomoda. Exacto. Y Mari, sí, pues estaba juntando todas las coronas de misa porque ya estaba pensando cómo iba a ser la misa El del mes. agradecimiento. Exacto, cómo iba a agradecer. La tarjeta de agradecimiento. Pero Fernando, todos los tíos se acercaban. Y aparte que algunos me preguntaban si yo era del otro matrimonio, y yo decía como, Ay, ¿de sí. cuál? O sea, solo ha habido un matrimonio, yo soy del mismo. Yo soy, o sea, soy hija también. Pero me decían, tu hermano es un ángel. O sea, todo el mundo, ese fue el comentario, tu hermano es un ángel, transmite paz, transmite Sí. sabiduría. Entonces creo que para personas como tú, que hay pocas, en verdad solo hay cosas buenas en la vida, y en verdad te agradezco que tú seas mi hermano mayor. Gracias. De verdad que... O sea, mira, por ejemplo, ahora que decían, no, el tema de la herencia de mi papá, el tema de las cosas, yo digo, mi hermano tiene toda la plata de mi papá. Y la gente, o sea, voltea a mis amigas y me dicen, ¿qué? Pero no han firmado nada. Y yo le digo, yo confío a ojos cerrados en mi hermano. ¿Qué te puedo Y creo decir? que una confianza así no hay y no se puede explicar, porque creo que deben de haber contadas con los dedos personas Así es. que sean tan confiables y tan transparentes como tú. Entonces, eso me encanta de ti. Oye, Fernando tiene un permiso notarial, un poder notarial para firmar por mí lo que quiera. O sea, y el notario me dice, de broma, ¿no? Puedo que se roba la plata. Ya se hubiese robado todo hace rato. O sea, y ni siquiera. Y o sea, yo, por ejemplo, olvídate, también. a ciegas. Exacto. Con él a ciegas. Para mis emprendimientos, que son, bueno, el podcast, que es una empresa, y Munay, que es mi otra empresa, que, bueno, ahorita no son millonarias, pero van a ser. Van a ser. Es mi socio. Porque es la única persona en la que, o sea, bueno, Miguel no podía ser porque era mi socio conyugal, que es mi esposo, ¿no? Pero la única persona en la que yo digo que está acá, porque tú no vives acá, que yo digo puedo confiar a ciegas Así en es. darle cualquier Sí. porcentaje, sea el mínimo, el máximo, es mi hermano. Entonces, eso creo que es como una bendición, de verdad. Tú no crees en las otras vidas, pero ojalá que me toque contigo en la siguiente. Y bueno, y mi hermana, en verdad, yo siempre te he admirado, y me acuerdo que cuando estábamos en 5º grado de primaria, nos hicieron hacer un trabajo de a quién admiras tú, ¿no? Entonces mis amigas llegaban, no sé, pues admiro a Shakira, o admiro a Alejandro Sanz, o admiro a tal actriz, cantante. Y yo hice un collage de mi hermana María Gracia, que tú estabas en esa época en Australia. Y yo puse, yo admiro a mi hermana porque, bueno, aparte que yo en ese momento que tenía 11 años y tú tenías 24, yo te miraba como grande, o sea, Claro, grande. yo para mí eras adulta, ya quería que te cases, no sé, y todo. Y yo dije, yo admiro a mi hermana María Gracia porque yo siempre te he visto como perfecta. O sea, como que eres demasiado organizada, como dice Fernando, eres súper vehemente, todo lo que te propones lo logras. Eres para mí, no sé, o sea, puedes lidiar con José Carlos, con tus 3 hijos, que o sea, no es fácil porque son 3 hombres, 4 hombres y tú.
nada, te admiro, simplemente como te veo con mucha admiración, o sea, creo que el día de mañana si tú quieres retomar la parte laboral en el mundo corporativo, que es lo que a ti te gusta, o si quieres irte más por el lado artístico, sé que lo vas a hacer excelente, porque yo te veo como la CEO, como decía mi papá y mi tía Paloma, la CEO, y eso. La generala, como decía mi Sí. papá. Pucha, a ver, de ustedes dos. Vamos a remangar así. Mira, Fernando es el hijo del podcast. No, ¿ah? Fernando es el pilar de esta familia. Fernando yo creo que tiene Literal. todas las cualidades que tú y yo no tenemos. Exacto. Toda esa serenidad, Que mi toda papá, esa... mi papá decían, siempre rajan, ¿no? Porque Fernando era súper tranquilo y después llegaron las otras. Fernando es el pilar, yo creo que el que, al menos a mí, me das mucha paz. O sea, yo cuando tengo algo o siento que no, algo que me sobrepasa, yo sé que hablando con Fernando, de lo que sea, en el momento que sea, me va a serenar y me va a dar una perspectiva que yo no estoy viendo y que necesito, ¿no? O sea, en verdad, yo siempre te lo digo, tú eres mi compañero de vida. O sea, hemos crecido juntos, Sí. y espero que duremos muchos, muchos años así. Pero sí, tienes una serenidad que para mí es ejemplar. Eres un padre de familia impresionante, eres un esposo increíble. Allá está mi cuñada sentada riéndose por allá, pero bueno, mi cuñada también es No, increíble, pero en así todo que sentido es increíble. pero es en el todo sentido, o sea, trabajo, en todo. yo no me imagino esta familia sin Fernando. Imposible. O sea, imposible. Imposible, imposible, imposible. O sea, Felizmente que naciste. Gracias, o sea, qué bonito escuchar todo de eso. acá al Arco Herrera estaríamos. De verdad. O sea, Sí, de verdad. No hubiéramos sabido es un hombre manejarlo. admirable, es un hombre que además no se rinde, siempre está ahí al pie del cañón, siempre está, vamos que se puede. ¿Y cómo has cuidado a mis papás? Es nuestro cable a tierra, definitivamente, y es una persona, como tú decías, en la que se puede confiar a ojos cerrados. Y creo que mucho parte, o sea, de la unión de los hermanos, de quién y cómo sea el hermano mayor. Porque Es el que o marca sea, la pauta al final, creo yo. es el que marca la pauta y es el ejemplo. O sea, finalmente va a ser tu ejemplo, ¿no? O sea, ustedes para mí los dos son mayores y son ejemplos, pero al final tú miras a tu hermano mayor, entonces dices, wow, él es mi hermano mayor. Yo de verdad que te admiro. Sí. en Gracias, verdad, chicas. De eres hecho, a ver, admirable. claro, el hermano mayor también tiene sus temas porque dependiendo de los padres es el que se come las primeras balas o los primeros golpes, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Entonces, la puede tener más fácil ciertas cosas, pero también es un reto mayor, ¿no? Y creo que, claro, siempre el hermano mayor tiene una relación diferente con los papás. No sé si más buena o más mala, pero sí Más diferente, real, yo ¿no? creo. Claro, Y es con el que aprendes a ser papá, con Claro. el mayor. Así Sí, es el que te pero eso enseña. nos pasa a todos también. sí. Sí, claro. Y más si eres medio bestia. Medio, como decía mi papá Pepe. Medio bestia. Pero sí. Bueno, y a Mika, o sea, yo estoy impactada con todo lo que estás haciendo. O sea, impresionada cómo puedes hacer malabares con las hijas, con la casa, con el emprendimiento. O sea, que es súper difícil. Cómo sacas adelante todo lo que te propones, la vulnerabilidad que tienes y que la muestras además. O sea, a mí me parece mind blowing porque yo sentarme acá así, me sacaste totalmente de mi zona de confort. Claro. Es más, lo hacemos porque eres tú, ¿me entiendes? Pero realmente toda esa vulnerabilidad, que yo creo que la sacas mucho de mi papá, todas esas ganas de siempre estar activa, que también eran mucho de mi papá. Mi papá siempre tenía un proyecto, siempre tenía una idea, siempre quería más, siempre quería comerse el mundo y eso es impresionante. O sea, que tú de nada, de una idea, de algo gaseoso, lo cojas y lo aterrices. Que me cuesta, porque soy volada. Que además y yo soy sé que desorganizada. te cuesta porque algunas veces no tienes las herramientas tú misma, pero que igual lo haces. No, igual es vamos, prueba error, ¿me entiendes? Igual sigues, o sea, y no es fácil, no es nada fácil. O sea, yo lo veo desde mi lado de perfeccionista, que quiero que todo esté perfecto como para ahora sí lanzar
Y es como el error número 1 del emprendimiento. El emprendimiento es prueba-error, literalmente, ¿no? Entonces, que tengas todo ese ímpetu, que tengas este espacio. Yo justo ayer estaba con mis amigas del colegio y les decía, o sea, es impresionante, Micaela, cómo ha creado este espacio y esta comunidad que le da tanta cabida a tantas mujeres que se deben sentir solas y no escuchadas y que en muchos casos deben sentir que son a las únicas que les pasa los temas que tocan en el podcast, que son temas súper fuertes, ¿no? Y Mica ha logrado esta comunidad de una idea que tuvo, o sea, fuera de tu otro emprendimiento que es Munay, es admirable. O sea, es admirable. Te admiro 100%. 300%. O sea, y que te sientes acá y que hables y que digas, o sea, con todo esto de acá, o sea, estoy impactada. Yo siempre le digo a mis hijos, ideas hay millones. Todo el mundo tiene ideas, todos los días, en todo momento. Pero la palabra clave es hacer. Ejecutar. Hacer. Esa es la palabra clave. Realmente la gente que tiene éxito es la que hace las cosas, la que ejecuta, la que no se rinde y finalmente llega al éxito en mayor o menor medida, pero va encontrando un camino, ¿no? Simplemente quedarse con la idea, con el proyecto en la cabeza y darle vueltas, se va a quedar ahí. Así como uno mismo, 1000 personas más tendrán esa idea y quien realmente va a ir para adelante es quien la hace, quien la ejecuta. Así es. Y en ese camino estás, Micaela, así que te felicitamos y nada, me ha encantado estar acá hoy día contigo. Qué lindo. Y bueno, ya para cerrar, la pregunta más difícil. ¿Qué creen? Ya cerramos con esto. Creo que es bien reflexivo. ¿Qué han sacado ustedes de mi papá y de mi mamá? Algo bueno y algo por mejorar. Ya. Los agarré. A ver, Catherine está ahí. Le va a sacar la canchita. Catherine va a sacar la canchita ahorita. ¿Empiezo yo? No, dale. Sí, de mi papá, por mejorar, es el tener impulsos a veces, ¿no? Ser muy impulsivo. Así como me ven tranquilo también, cuando me rayo y me vuelvo impulsivo y a veces no controlo lo que digo. Es algo por mejorar definitivamente. No me pasa mucho, pero cuando me salgo de mis casillas me salgo. Es algo por mejorar definitivamente. Lo otro de mi padre es bueno, el trabajar, el ser constante. Es algo que aprendí ya no tan joven, sino más mayor, pero sí verlo a él con esa constancia y ese ímpetu por trabajar y sacar las cosas adelante es algo que he aprendido a valorar muchísimo. Y también un consejo que me dio recientemente, hace unos años, él que ha sido una persona tan trabajadora toda la vida, un día volteó y me dijo, oye, está muy bien que trabajes, pero no trabajes tanto, también dale un espacio adecuado a tu familia, porque si no el tiempo pasa, volteas y ese tiempo ya no vuelve. Y bueno, me hizo entender muchas cosas y también de que él aprendió, ¿no? Aprendió de sus errores. Y por el lado de mi madre, algo que he sacado de ella que tengo que mejorar mucho es que soy bastante parco, bien parco, igual que ella. Me cuesta extender un te quiero, un te amo. Con mi esposa, con Catherine, lo hago muy seguido porque realmente tenemos sentimientos muy fuertes el uno por el otro. Pero no soy muy abierto, o sea, no soy muy sociable. Realmente con gente de mi círculo es con quien más me abro y soy bien afectuoso, pero fuera de eso no lo hago. Y algo que admiro también de mi madre es la fortaleza de seguir adelante, ¿no? Dentro de todos los efectos y virtudes que puede tener, como cualquiera, como yo y cualquier otra persona, es una mujer que sigue adelante y que a su manera se preocupa por toda la familia, ¿no? Entonces es algo que yo he obtenido de ella. Tú sabes que yo lo veo, y el otro día lo hablaba con una de nuestras primas, yo lo veo de otra perspectiva, pero voy a empezar con mi madre. Yo admiro a mi mamá y creo que la admiro más cuando yo he sido madre, que a Dios gracias, yo tengo un esposo que es un compañero de vida en todo sentido y que es un padre súper presente. Bueno, fue lo que me muero por él, pero en verdad que es una excelente persona. Y muchas veces, desde las desveladas, cuando los bebés son chicos, desde ahora que ya tengo un par de adolescentes o lo que sea, siempre pienso en mi mamá y digo, wow, si esto yo siento que es difícil, teniendo un compañero a mi lado, alguien que realmente me sostiene, que me apoya, que es un padre presente, qué fuerte mi mamá. O sea, qué mujer ¿no? Para power.
O sea, qué admirable, ¿no? Y eso yo se lo admiro. El orden y el nivel de ejecución y de organización que yo tengo es directamente de mi madre. O sea, ese es así como el gen cayó así, ¡cling! Y también algo que he aprendido de ella, mi mamá no es cariñosa, yo soy sumamente cariñosa. Entonces justo le decía otro día a María José, nuestra prima, le decía, qué loco porque yo también veo, aprendes viendo yo no quiero esto, ¿me entiendes? Entonces yo soy una melcocha. O sea, yo apapacho, digo te amo, trepo pierna, estoy colgada de mis hijos todo el día, ¿no? Y porque a mí me gusta eso, yo no lo he tenido, y lo he visto como, yo no quiero esto, entonces yo voy a hacer así, ¿no? De mi papá, bueno, mi papá impresionante, la ética laboral que toda la vida ha tenido, ese empuje de siempre vamos por más, ese siempre hasta el último, de tener el proyecto en la cabeza, de querer aterrizarlo, esa pasión de siempre estar cultivándose, de siempre estar leyendo, yo la tengo mucho, yo trabajo mucho en mí, leo muchísimo, me gusta cultivarme, o sea, creo que tengo mucho eso de él. Y una cosa que le decía a María José el otro día era, y yo le agradezco a mi padre haberme mostrado sus sombras y oscuridades, porque realmente cuando tuve la inteligencia para saber discernir qué pareja tener y escoger un buen hombre en mi vida, ¿me entiendes? No hacer un copy-paste, que es muy fácil y que es lo usual, ¿no? Hacer el copy-paste de conseguirte a alguien igual a tu papá o a tu mamá o lo que sea, ¿no? Sino aprender, no, por este lado no es, esto es lo que yo no quiero, y ser inteligente, porque al final también el matrimonio es un tema de, oye, ser inteligente y decidir bien, porque no todo es pajaritos y color de rosas, y eso, y eso yo se lo agradezco, y en verdad se lo agradezco porque digo, pucha, mi papá me enseñó tantas oscuridades y tantas sombras que yo elegí un compañero de vida totalmente distinto a él. Y gracias a eso tengo la vida que tengo, ¿no? Entonces también le agradezco eso mucho. O sea, he aprendido a decir gracias papá por esto. Que nuevamente vamos a la familia de almas, ¿no? ¿Qué nos enseñan? Es el plan de tu alma. Venimos a enseñar. Mi papá nos enseñó eso. Fernando está como Fernando, hoy, el plan de tu alma. Bueno, ya. Ya, yo, de mi papá, algo que me gustaba mucho y admiraba mucho de mi papá es que, voy a ver, bueno, aparte que he sacado su sensibilidad definitivamente, porque de mi mamá no la saqué, es que mi papá, yo creo que, y se lo dije a Miguel ayer, él ha tenido puestos súper importantes, ha ganado la plata que ha querido, ha estado como que arriba y ha estado abajo también. Así es. That's life. That's life. Pero nunca yo lo vi como una persona soberbia. Él podía ir a sentarse a comer al Club Nacional con corbata y hablar con el presidente, como podía irse a sentar con sus trabajadores de la fábrica. A la chocolatada. O con el Así señor es. que lo llevaba en el taxi a comer un ceviche, un sándwich, lo que sea. O sea, sí, totalmente. era una persona muy humilde, que creo que es difícil en la familia en la que él creció y con la mamá que él creció. Fue una persona muy humilde, entonces creo que es algo que yo trato de hacer todos los días, ¿no? Entonces a veces, claro, yo salgo así despajareada a la calle y mi mamá que me dice, ¿cómo puedes ir en pijama, Wong? Pero yo creo que cuando la gente te quiere y quiere estar contigo, no te quiere por tu apellido, ni por cuánto tienes, ni por qué haces, ni por cuánto ganas, no. O sea, te quieren, que es lo que mi papá, yo creo que por eso la gente que hemos visto que lo quería tanto ahora que ya no está, ha sido por sus virtudes de humildad, ¿no? Del corazón que tenía. Sí. Algo que quiero mejorar es, sí, definitivamente mi papá ha sido súper impulsivo y yo lo he visto toda la vida, entonces no es tan fácil cuando tú quieres mostrar tus emociones y a veces yo me exalto, entonces como, ya, voy a tirar esto por la borda hoy. Claro, lo has visto toda la vida en tu casa, es demasiado difícil decir, esto no está bien. O sea, no porque mis papás lo hicieron,
yo lo voy a Sí. repetir y me cuesta todavía, pero es algo que trabajo mucho en Cortar terapia. patrones es complicado. Exacto, trabajo mucho en terapia. Si bien no me la agarro con mis hijas, pero me la puedo agarrar a veces con Miguel o hasta conmigo misma, ¿no? O sea, como juzgarme y a la mala. Eso quiero cortar. Y de mi mamá, yo creo que he sacado que, ay, no sé, mi mamá yo la veo que todo puede ella, ¿no? O sea, ella se va a París, se viaja por el mundo, ¿no? Entonces como que yo digo lo mismo y al final mi mamá dice como que, como, ¿quién dijo el otro día? Ah, tú, que José te decía, en tu casa, cuando no había, igual había. había. En la mía no había, no había. Entonces yo es lo que le digo a Miguel, si no hay, igual hay. Y al final, de verdad, que no sé cómo, pero hay. Mentalidad como Entonces, he ese- sacado esa mentalidad, como ese wishful thinking, mucho más aterrizado, mentalidad de obviamente. abundancia, mentalidad de Jamás abundancia. iría con mi mamá que se va con la tarjeta de crédito. Yo me muero antes de hacer eso. Pero esa mentalidad de abundancia es de mi madre. Porque Sí. la tiene, no sé qué bestia. Y de mi mamá por mejorar ay, pucha, con mi mamá sí que hay que mejorar varias cosas. O sea, yo creo o sea, creo que no juzgar a la gente, ¿no? A veces ella juzga Claro. mucho por apariencias, ¿no? No ser prejuiciosos. Sí. No ser prejuicioso. No ser prejuiciosos, que es algo que trabajo, te juro que día a día es como conocer a una persona y no ser prejuicioso porque es algo feo o estar comparando, ¿no? Y se lo digo yo mucho a mi mamá. No quiero que hagas diferencia con mis hijas. Yo sé que las quiere a las dos, pero Kini es su primera nieta mujer y ella tiene esas ideas de que el primer nieto, la primera nieta, Sí, el pues, primer que hijo. son cosas que le vienen de sus Exacto. papás. Entonces yo y siempre se lo etcétera. digo, no lo hagas y yo no lo haría jamás con mis hijas, ¿no? De hecho, nada, ha sido todo un camino de aprendizaje. Mis padres son la pareja dispareja, ¿no? Como han mencionado, Micaela y María Gracia, diametralmente opuestos en muchísimas cosas. Y bueno, eso dio como resultado la familia que tenemos y quienes somos ahora. Y nada, de Somos hecho. un estudio de caso. Sí, Oye, un hemos caso hablado de más de mis estudio. papás que de la hermandad. Un caso de estudio. No, pero está bien porque partimos No, de mis porque papás. yo creo que los padres son la raíz de la hermandad que tenemos ahora. Ah, no, definitivamente. Hemos hablado muy bonito el uno del otro. Y yo creo que es una ratificación de lo que tenemos ahora como hermanos. Hay que querernos siempre Y y querernos con sinceridad. Respetarnos. Respetarnos porque cada uno es querernos, distinto. hablar directamente, ser empáticos el uno con el otro, pero también hablar cuando se tenga que hablar Así es. y poner las cosas claras, que creo que es súper saludable, siempre en el marco del respeto y de querer que las cosas mejoren, no destruir, ¿no? Y no Eso es- bueno, no peleamos, en verdad. No, discutimos definitivamente que, o sea, Pero ahora, por ejemplo, que nos hemos repartido las cosas, mi papá, yo siento que ha sido súper bien. la plata del virreinato. Sí, la plata No, de reinato. sí. Pero, o sea, por ejemplo, era como, Pero yo creo es que que yo ha sido creo- súper justo, Claro. ¿no? Sí. Tú no me quieres dar una mesa, por ejemplo, me he tenido que quedar con esa mesita de miércoles. Pero sí, no me quieres dar la otra mesa. Es que Micaela, dentro de sus impulsos, No, y lo- pero es luego, que en un verdad ejemplo yo no soy chiquito, muy apegada a la material. un día se levanta cuando estamos repartiendo las cosas y dice, no, yo no quiero nada de nada, quédense con todo, hoy día no voy a ir al departamento, y va 24 horas después y dice, bueno, entonces yo quiero esta mesa, pero oye, tú no dijiste que no querías nada de nada, entonces Claro. hemos repartido algunas cosas, hay estas otras. Pero es parte del impulso. Y yo quiero ya despedirme con una anécdota, justamente hablando de mi papá y digamos, de esos dos mundos que él tenía dentro. Y era que un día estábamos en una cena súper formal en el Club Nacional, en saco, corbata y etcétera. Y me lo tuve que llevar más temprano porque ya se le habían subido los tragos. Mi mamá había ido y se emocionaba. Sí, ya me lo tuve que Yo llevar creo temprano. que se ha Y de muerto por estar en ella hasta esta el final de cena sus días. súper fancy, súper formal, me acuerdo que estábamos afuera, frente a la Plaza San Martín, y pasa un señor con su carrito de postres del centro de Lima, ¿no? Los Con su postres, shampoo, con su los shampoo. postres tradicionales limeños, en su carrito destartalado de ruedas empujándolo. El carrito sonaba taca, 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 porque era el empedrado de la vereda. ¿Cómo le encantaba? Y mi papá lo para y le dice, señor, un budín, por favor. Y el señor le da el budín en su servilleta y tú veías a mi En papá, bolsa, no era de plástico. bolsa de plástico, servilleta, no sé, y tú veías a mi papá internado ahí al frente de la Plaza San Martín comiéndose feliz su budín, ¿no? Y Mientras- feliz, además. Y feliz, ¿no? Claro, Y, como niño con chupete. y después, claro, comió la mitad, tal cual como niño, comió la mitad y me dijo, no, ya no quiero, toma. Y le dije, a mí no me des esa huevada, bótala en la basura. Y nada, ese era mi papá, pues había que avanzar con él y bueno, todos lo extrañamos.
Gracias a Dios ahora tenemos a nuestra queridísima y amada madre, que es también Demandante. súper buena. Demandante del mango, pero súper buena. Y, Es bien y bueno, buena, eso era lo mi que quería mamá. decir. Gracias. Sí. Y tenemos al caquemono. Al caquemono. Nada, Mica, gracias por tenernos Gracias. acá. Gracias por sacarnos de la zona de confort. Que ¿Ves? siempre es Estuvo bueno. lindo. Que siempre es bueno salir de su zona de confort. Y sí, Porque comunicación si no, asertiva. ¿qué es la vida? Comunicación asertiva, respeto. Más viajes Escuchar más de lo que familiares. uno habla. Sí, es verdad. Escuchar a tus hermanos. Sí, Yo a mis Súper. hermanos mayores. los amo. Muy linda Sí, yo experiencia. también Los amo a los los quiero dos. muchísimo. Yo también. Los Gracias. Gracias. Súper. Bueno, Gracias. cerramos con esto el episodio y esperamos que les haya gustado estas anécdotas, familia.